Hola Susana, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, buenas noches. Muchas gracias a todas las personas que se están uniendo y pues un gusto tenerte en nuestro live de aprendizaje cada 15 días. Hoy eres la invitada especial. No, a ustedes por la invitación, también muy interesada en conocer más de la fundación. Perfecto. Bueno, eso precisamente estaba hablando ahorita. Eh, pues nosotros somos una fundación que ya venimos hace 3 años trabajando en temas de investigación desde cualquier campo de la ciencia, enfocado más que todo en medio ambiente. Ese es como nuestro objetivo principal. Pensamos que desde cualquier ciencia se le puede aportar a esta batalla del cambio climático y pues también en parte a toda la temática relacionada con medio ambiente. Entonces, también tenemos estos lives como parte de aprendizaje para todas las personas que quieran hacer parte de este trabajo. Y pues en esta ocasión quisimos invitarte a ti, precisamente porque, pues, digamos, como que tu trayectoria está enfocada más que todo en el tema medioambiental, ¿sí? Entonces, es una alegría tenerte esta noche acá. Eh, y pues para las personas que no me conocen, soy Luisa Acuña, yo soy cofundadora de esta fundación, de Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación, y bueno, creo que ya les conté el resto de la historia. Entonces, pues creo que ya podemos empezar con el tema central de este live. Y pues para las personas que se están conectando ahorita, quería hacer como una pequeña presentación de Susana. Eh, Tú me corriges si de pronto me equivoco en algo sobre tu presentación. Eh, pues Susana es politóloga de la Universidad de los Andes y es máster en filosofía de la Universidad de Stellenbosch. Eh, También fuiste voluntaria de una ecoaldea y trabajaste en la Shell, y esto te permitió entender el sistema de energía mundial y buscar formas de movilidad eléctrica y diseño sostenible, ¿sí? Participaste en la creación del movimiento progresistas, que logró la alcaldía de Bogotá en el 2012, y durante el gobierno de Gustavo Petro fuiste secretaria de Ambiente y secretaria general. Y pues estás comprometida con la transformación de la ciudad para enfrentar la crisis climática. Entonces, esa es la presentación que tenemos hoy de nuestra invitada especial. Entonces, como ya te dije, bienvenida Susana. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación y a los que se están uniendo hoy un domingo de puente. Son unos héroes climáticos. Sí, y en pleno partido, pero bueno, Perdón. sí es pleno partido, pero bueno, aquí estamos trabajando por el medio ambiente. A los 15, los que estamos aquí conectados, somos los ñoños de este cambio climático. Exactamente. Pero bueno, con todo el ánimo y pues ojalá que la selección gane, ¿no? Pues sí, yo estoy como un poquito fría con el fútbol, con toda esta situación que ha habido, entonces sí, me uní más a boicot a la Copa América y a que el fútbol no nos distrayera de lo fundamental, entonces me alegra que la gente que está un poco enfocada en lo fundamental, sin decir que el fútbol pues no es un deporte muy interesante, yo también sigo el mundial, etcétera, pero creo que los tiempos son bien difíciles. Sí, es cierto, sí. Pero bueno, esta noche estamos como para, bueno, trabajar este tema de cambio climático, que esto sí nos interesa en todo momento, ¿no? De acuerdo, total. Listo. Bueno, entonces la charla central de hoy es precisamente este librito que tengo por acá. No sé si lo están viendo ahí. De un autor muy famoso, creo que todos o la mayoría de los que estamos acá conectados lo conocemos, Bill Gates. Entonces, la charla principal es sobre este libro, cómo evitar un desastre climático, y parte, pues, de las preguntas están relacionadas con este libro. Eh, para las personas que de pronto no han leído el libro, que no han tenido la oportunidad de hacerlo, pues este libro básicamente
de qué habla. Eh, este libro expone como un plan amplio, funcional y sobre todo asequible para reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero. Y pues esto, digamos que permite o permitiría evitar una catástrofe medioambiental, ¿sí? Y pues en este libro el autor no solo reúne información básica para que o sea, para que tomemos conciencia sobre la necesidad de eliminar las emisiones de los gases causantes de efecto invernadero, sino que también explica qué debemos hacer para alcanzar este objetivo tan importante, ¿sí? Entonces, vamos a empezar como con una sesión de preguntas y tú que eres la experta sobre estos temas, pues nos comentarás qué piensas al respecto, ¿sí? No sé si quieres empezar con alguna opinión sobre este libro o incluso sobre el autor. Entonces, te doy la palabra. Bueno, gracias. Pues un saludo a los que estamos aquí. Espero también que vayan comentando a medida que estamos en este live. Estaremos también respondiendo, digamos, preguntas de ustedes. Es muy interesante estos formatos porque uno puede, digamos, dialogar en vivo. Bueno, el libro es un libro que hay que decir, pues lo primero que hay que reconocer es que un multibillonario, como él mismo lo reconoce, pues que es uno de los grandes emprendedores y uno de los grandes empresarios del mundo, reconoce que hay un problema serio y reconoce que además las metas que está definiendo el panel intergubernamental de cambio climático son muy difíciles, pero que es necesario hacerlo. Y eso ya es un gran paso porque como él mismo lo reconoce en el año 2006, era el momento realmente crítico. La Convención de Cambio Climático surge en el año 94 como el inicio gubernamental o de política pública para empezar a darle una salida a la situación que hemos creado por la forma en cómo vivimos, por la civilización que hemos creado, que es una civilización basada en combustibles fósiles. Y ya era claro, pero parece que para el mundo no era tan claro, que era necesario reducir estas emisiones y llegar prácticamente a cero y que era además necesario en un tiempo. Y desafortunadamente es en este momento que personas como él, que tienen poder, o a partir más o menos del 2015, pero más aún con los últimos reportes del panel intergubernamental de cambio climático, que se hace, empezamos a ver la dimensión. Básicamente empezamos a entender que la ventana de tiempo eran los últimos 30 años y la perdimos. Y entonces hoy lo que el libro muestra es básicamente se estrella, todas las salidas que da se estrella con un imposible. Entonces, no digo por ser exitoso, sino porque es interesante ver el raciocinio desde una lógica de ingeniería, desde la lógica de un capitalista que entendió la dimensión, que entendió, pues, además, como la humanidad también, y hoy todavía es una pelea política, ¿no? O sea, vimos el gobierno, Sí. o sea, hay muchos negacionistas y muchos intereses que dicen que esto no está pasando y que no hay que hacer, que es una exageración lo que se dice que hay que hacer. Pero esta persona, digamos, que está en el centro del sistema capitalista mundial, que ha desarrollado una tecnología que ha generado una revolución en ese capitalismo, se da cuenta de que es verdad, de que esta dimensión, de la dimensión del cambio, y entonces desde la misma lógica del capitalismo y desde la misma lógica del ingeniero, trata de buscar por dónde es que le vamos a dar salida a esto. Y pues yo lo que veo durante todo el libro es que en todo el libro se estrella con un imposible. Sí. Y deja entonces esta ventana abierta de decir, bueno, no, la innovación. Entonces es como, bueno, ¿será que podríamos tal vez empezar a pensar esto de otra forma y empezar a llegar a otras conclusiones? Porque a mí me parece interesante el libro es que pone los términos en forma muy material, ¿no? De las Sí. problema, de dónde hay que abordar este problema en los diferentes, digamos, sectores económicos, de lo que implicaría un cambio, de cuáles son las alternativas a disposición y darse cuenta que no dan, y de las paradojas que se empiezan a encontrar en el proceso. Y pues al final tal vez llegamos como una conclusión desde mi perspectiva muy neoliberal, y es que, bueno, entre todos busquemos la solución. Entonces, Sí. yo creo que ahí es, por eso el libro es revelador, y creo que nos abre más bien una conversación de cómo pensar este problema de otra forma, sin negar que hay términos del sistema dominante,
de forma muy clara, pero obviamente se da cuenta que no hay salida fácil desde ese paradigma. Bueno, desde ningún, especialmente nos quedamos ahí un poquito embrollados en el libro. Sí, pues como tú lo mencionas, es súper interesante el tema de quién está escribiendo el libro, ¿no? O sea, es interesante que cómo empezó como toda esta travesía de él para llegar a las conclusiones que saca este libro, porque precisamente él dijo, yo empecé esto, o sea, como todo este camino, si se puede decir, como de lucha contra el cambio climático por mi viaje que hice a África, que realmente el interés que él tenía inicialmente era mirar cómo poder generar energía en algunos lugares de África donde prácticamente la gente vivía con, o sea, con vela, o sea, no tenía ningún sistema eléctrico. Entonces fue cuando él empezó digamos, a darse cuenta de la importancia de la energía y pues a partir de eso fue que empezó a buscar como otras personas, científicos, inversionistas, que supieran de temas, precisamente temas medioambientales y específicamente los temas de energía eléctrica, ¿sí? Entonces, ese camino lo llevó incluso a otros caminos que, como tú mencionas, son caminos que abren, digamos, la visión de, digamos, de lo que nos hace falta en muchos países e incluso en países ya desarrollados o del primer mundo, como se podría decir. Y pues también se debate la tarea que hay en países en vía de desarrollo, digamos como Colombia, ¿no? Entonces, creo que como tú lo mencionas, eso es una travesía completa y pues adelantándome un poquito digamos, como a la traba que tú mencionas, eh, digamos, de generar como todas estas innovaciones en, por ejemplo, en producción de energía, se encuentra precisamente en los recursos, que los recursos son escasos, recursos monetarios, ¿sí? Y pues que en esta parte entra algo muy importante y es la parte, digamos, gubernamental, ¿sí? Pero antes de adelantarme un poco a eso, quería hacerte como unas preguntas específicas sobre el libro, digamos, para guiar como una secuencia sobre esto y que las personas que nos están viendo entiendan de dónde partimos en este libro y hacia dónde llegamos, ¿sí? Entonces quería hacerte una pregunta inicial también sobre esto. Y él habla de 51.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, que es lo que se supone que se produce anualmente en el mundo, ¿sí? O sea, esta es la cifra del año 2020, él lo menciona como una cifra promedio, y pues él menciona que se debe llegar a cero emisiones. O sea, ¿tú crees que eso es posible Bueno, en el mundo? el tema es que es, antes de preguntarnos si es imposible, hay que preguntarnos si es necesario. Y Sí, absoluta evidencia científica de que la diferencia entre la pervivencia de la civilización y la especie humana y tal vez 80% de las especies del planeta depende de esa decisión en el próximo siglo, siglo y medio, 2 siglos. Entonces, aquí hay una pregunta fundamental ética y es si a partir de un sistema económico y social y civilizatorio que ha sido basado en combustibles fósiles y que ha generado las potencialidades para un capitalismo globalizado, que es lo que domina hoy nuestra vida, si podemos cambiar ese sistema porque hemos generado unos impactos en los ciclos de la vida del planeta que hacen que hayamos desregulado ciclos importantísimos para la supervivencia de la vida en general. No del capitalismo, no de la civilización humana, no de la economía, de la vida en general. El ciclo del carbono, hemos sobrepasado poniendo más carbono en la atmósfera y la incapacidad del sistema Tierra de absorber todo ese carbono al haberlo sacado de los combustibles fósiles. Hemos pasado el ciclo del nitrógeno, hemos sobrepasado y con esto desregulado el clima. Hemos fragmentado los ecosistemas y los biomas estratégicos que generan una regulación
no solo climática, sino los flujos de la vida a nivel mundial, a través, digamos, de la forma de expansión humana con las capacidades que nos dieron los combustibles fósiles. Entonces aquí hay que poner esto en los términos, no de que si podemos dejar de emitir emisiones, sino realmente creo que hay que poner en los términos, sí, entendiendo que casi como los geólogos están a punto de declarar, entramos a una nueva era geológica llamada antropocentrismo, que significa que el factor fundamental de cambio de los sistemas planetarios que genera la vida es el ser humano en su forma actual de civilización. Si nos interesa sostener la vida en el planeta o no, y si con la conciencia, la inteligencia, la capacidad, o sea, una especie que es capaz de observar el impacto que está generando y tiene conciencia para poderlo saber, es capaz entonces de transformar esa forma de vivir para buscar que, ya, o sea, y lo peor es que ya el impacto, digamos, la caja de Pandora de la desregulación de los ciclos de la naturaleza ya la abrimos. La naturaleza, el ciclo del carbono, o sea, hay un estudio muy interesante que habla de los 7 límites planetarios, de los 9 límites planetarios, de los cuales hemos sobrepasado 7, y desregulado. Si queremos con esta conciencia que tenemos frenar lo más posible lo que ya desencadenamos, para podernos adaptar y ayudar a que la vida en el planeta se adapte, la vida como la conocemos, o simplemente, pues esta era geológica terminará. Una era geológica es cuando hay un cambio drástico en el planeta que cambia las funciones del funcionamiento de la vida, y el planeta seguirá y será otra cosa, porque pues el planeta seguirá, pero pues nos habremos llevado a punta de ambición y capitalismo posiblemente todas las formas de vida, incluida la nuestra que vemos. Entonces yo creo que eso es como la forma de ponerlo. Ahora, entonces, ¿es posible o no es posible? Sería la otra pregunta. Si lo vemos desde esta perspectiva, pues tenemos que hacer lo posible. Sí. Y ahí, digamos, ya la reflexión del libro sobre cómo hacerlo posible, qué significa. Pero yo quiero dejar esta reflexión. Esta forma de vida que ha generado este impacto es una forma de vida que hemos desarrollado en los últimos 200 años. La humanidad tiene una historia sobre el planeta más o menos de 800.000 años, con los últimos 12.000 años desde la evolución de la agricultura, que son los asentamientos. La humanidad empieza a asentarse en asentamientos, ya empieza a tener un impacto importante en los flujos de la vida. Pero esa es la historia de la humanidad y es una forma de civilización de la humanidad que ha causado este impacto. Entonces la pregunta es, si no ven, yo siento a veces que es más fácil para nosotros percibir el fin del planeta que el fin del capitalismo. Y ahí es donde yo creo que hay que centrar la discusión. Podemos obviamente hacer el análisis técnico de cómo vamos a reducir las emisiones, pero si no entendemos que esto no es un problema de cambio tecnológico, sino que es fundamentalmente un problema de la forma como vivimos, pues yo creo que no va a ser posible. No va a ser posible, y el mismo libro demuestra que en el tiempo que hay no va a ser posible. Entonces, habría que empezar a pensar cómo son otras formas de economía, otras formas de organización social, otras formas de habitar el planeta y nuestra relación con la naturaleza que de pronto puedan hacer un cambio y salirnos, que además millones de personas en el mundo lo están haciendo, de esta lógica del sistema capitalista y del sistema capitalista globalizado. Ahí yo creo que hay entonces una discusión a fondo con el libro. Sí, eso es una discusión bastante interesante y creo que también, adelantándome un poquito a la parte de conclusiones del libro, habla precisamente que todo este tema de llegar a emisiones cero antes del año 2050, que puede que ahorita lo veamos como algo muy lejano, pero está, o sea, es muy cerca para todo el trabajo que se requiere para, digamos, para mitigar toda esta situación. El libro menciona también como que debe haber una cohesión o como una unión precisamente entre ciudadanos, entre el mercado y entre el gobierno, ¿sí? Entonces ahí, pues precisamente lo que estás mencionando es una parte
que es la parte, del sistema gubernamental, y pues que también es una parte muy importante que puede llegar a reducir esta cantidad de emisiones, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo hablamos en un ratico, de cómo, cómo el gobierno puede llegar a esa, a ayudar a esa mitigación, ¿sí? Pero bueno, creo que sí, la pregunta es bastante complicada y es una pregunta con la que el libro empieza. Y pues la verdad a mí también me sorprendió la cifra que daba de los 51.000 millones de gases de efecto invernadero que se generan al año, ¿sí? Entonces, ya hablando más sobre quiénes o qué son los que generan esas emisiones, eh, quería hacerte otra pregunta que también menciona el libro, y es que realmente uno de los principales problemas de emisiones de gases de efecto invernadero está relacionado con la producción de energía a partir de combustibles fósiles. Sí, a ver, quiero volver a poner esto como en esos términos. Hay un libro muy interesante de un científico de la Shell, además bien paradójico. Yo trabajé en esa empresa 5 años precisamente en la consultora de sostenibilidad, pero también en la plataforma de innovación para entender el tema del sistema de energía mundial. Y este científico que conocí escribió un libro que a mí me cautivó mucho, me ha ayudado mucho a entender. Y es como el sistema de energía, la energía que utilizamos, es producto de un paradigma, una capacidad de pensamiento de la civilización humana que genera una capacidad de manejo de energía, y esa capacidad de manejo de energía genera unas capacidades tecnológicas que generan una civilización y a la vez y una economía. Y esa civilización y economía se organiza la sociedad en formas de gobierno y formas de organización social. Entonces, él hace todo el análisis desde el momento en que los seres humanos aparecieron en la Tierra, cuáles han sido sus formas de manejo de energía, cuál era el sistema de pensamiento que posibilitó ese uso de la energía y qué tipo de capacidad técnica y de civilización generó. Se llama la escalera del avance socioenergético, sociotecnológico. Y habla, digamos, para resumir, como no lo voy a decir en mucho detalle, como de más o menos cinco etapas. La quinta apenas empezándose a generar. La primera es un régimen aeróbico donde nosotros solamente somos parte de la naturaleza y no utilizamos ningún tipo de energía. Somos recolectores, vivimos en cavernas para protegernos, estamos totalmente inmersos en los sistemas energéticos de la naturaleza. Y somos parte entonces como del sistema. Luego entramos como a una etapa que se llama la etapa pirocultural. Entonces él va llamando esto de acuerdo al uso de energía, llama la cultura, en donde aprendemos a desarrollar un pensamiento simbólico que nos permite, a partir de ese pensamiento simbólico, dominar el fuego. Y al dominar el fuego generamos capacidades que no teníamos antes, como cazar, como cocinar, y empezar a tener ya como clanes nomádicos. Y generamos una forma de organización porque hay que cuidar el fuego, porque hay que cocinar, porque ahí generamos toda una cantidad de roles. Y luego viene la era de la agricultura, donde dominamos la energía del sol para producir alimentos, dominamos esa capacidad, pero a partir de una capacidad práctica, de manejo práctico, del entendimiento, digamos, de las semillas, etcétera, y por primera vez generamos asentamientos y asentamientos que empiezan además a generar una economía de intercambio de una aldea a otra aldea, etc. Eso fue hace 10.000 años, pero solo hace 200 años generamos lo que él llama el régimen carbocultural, que está en la base del pensamiento, está la ciencia reduccionista. Allí, como toda esta revolución de la ciencia moderna, que desarrolla las tecnologías de las tecnologías de combustión y de conversión, como el motor de conversión, y a partir de ahí generamos unas capacidades que no teníamos como civilización. Al usar la energía fósil y con la tecnología del motor de conversión y la ciencia reduccionista como paradigma, que generamos una civilización moderna
que él llama el régimen carbocultural. O sea, en donde podemos generar, y si vemos hoy nuestra vida, si vemos hoy nuestra vida, somos una cultura del carbono, porque no viviríamos en esta vida urbana, en estas ciudades modernas que generan toda una forma de vivir, una cultura moderna, un capitalismo globalizado, si no hubiéramos podido alcanzar a manejar la ciencia reduccionista que generó la tecnología y generó la capacidad de dominar los combustibles fósiles. Entonces, ¿qué permitió esas capacidades? Reducir el espacio-tiempo de la Tierra. O sea, que una persona hoy se pueda montar en un avión y cruzar al otro lado de la Tierra en 12 horas, 18 horas, eso cambia la lógica del espacio-tiempo. Piensa en un habitante de Bogotá del siglo XVIII, XIX, ¿qué tan lejos podía él abarcar espacio-tiempo en su vida? La mayoría de la gente tal vez nunca se movió del lugar donde nació. Y sin embargo, estas capacidades han generado y generaron esta superpoblación y generaron ahora la necesidad de producir bienes y servicios para billones de personas todos los días. Es que todos los días son 6 billones de personas que comer, que tienen que vestirse, que tienen que transportarse, que tienen que hacer sus actividades cotidianas, etc. Entonces, es ese régimen carbocultural. Entonces, la pregunta alrededor de eso es si podemos, y generamos obviamente gases de efectos invernaderos y este problema climático. Entonces, si podemos, digamos, salirnos de estos combustibles fósiles, ¿qué significa? Y yo creo, digamos, lo que trata de hacer Bill Gates es entender en qué sectores de energía, digamos, cómo la energía se produce, cómo se utiliza. Y la forma en que se utiliza es para alimentar el sistema económico del capitalismo, porque si tú ves cómo distribuye él, pues cómo está esa distribución del consumo de energía, el 31% está en la industria, que es lo que genera la capacidad de manufactura para todo este capitalismo. El 27% en el consumo de energía, que consumimos en nuestras casas, que consumimos para cocinar, que consumimos tal, sabiendo que todavía hay casi 1 billón de personas que no tienen acceso a esa energía moderna. El 19% en cómo nos alimentamos, el 16%, que es una cantidad en transporte, y el 17% calentar y enfriar edificios. Sí. Entonces ahí damos cuenta que necesitamos, o sea, ahí es donde vemos que, claro, la producción de energía genera unas capacidades, esas capacidades generan una forma de vida, esa forma de vida y ese sistema económico, porque también hay que hacer, que no lo hace el libro, hay que hacer el debate de la justicia del uso de estos recursos. O sea, ¿cuánta gente realmente tiene acceso a esta vida moderna que se emula más en el sistema norteamericano de vida, realmente en todo el planeta? ¿Y cuánta gente está realmente consumiendo todos estos recursos para tener esta posibilidad de vivir de esta forma? Entonces, ahí nosotros tenemos que empezar a ver ya si creemos que la solución pasa por mantener esta forma de vida en este nivel energético, o si hay en este sistema económico, o si lo que necesitamos es empezar a desescalar el sistema. Y ahí me surge una duda respecto a lo que tú comentas. ¿Tú considerarías, o sea, que hay algún sistema económico, pues aparte del capitalista, un sistema económico, digamos, que nos permita, digamos, como llegar a ese, digamos, ese sueño, si se puede decir así, de tener como una economía verde, o sea, una economía sostenible? Es que habría que entender, digamos, cuál es el fin del capitalismo. Y el fin del capitalismo es la generación de plusvalor a partir del trabajo de la gente para enriquecer a los dueños de los medios de producción, o sea, a los capitalistas. Entonces la pregunta es, esa lógica de acumulación que genera trabajadores, que son pues los que ponen su fuerza de trabajo, genera medios de producción, que son las máquinas, la industria, etcétera, la tierra, y unos dueños que al final lo que necesitan es una ganancia. Y los trabajadores pues gastan en sus gastos
para mantener, digamos, en billones de personas este capitalismo. Entonces la pregunta es si cuando el objetivo es la acumulación de riqueza para los dueños de los medios de producción, eso es compatible con los límites de la naturaleza y más cuando ese sistema se hace a una escala global. Y por eso vemos que las discusiones ya de tipo político son unas discusiones de cuando los gobiernos intentan poner límites, digamos, esos límites que pueden afectar ganancias, pues ahí son rechazados. Entonces ahí viene una pregunta fundamental que se han hecho algunas sociedades. ¿Qué es la vida buena? ¿Es la vida buena ser un trabajador que tiene que vender su fuerza de trabajo en un mercado para poder subsistir? Para que otros puedan vivir sin trabajar del trabajo de los Sí. porque es que entonces cuando vemos eso ahora traduzcamos eso en términos de emisiones. Entonces en términos de emisiones vemos que en los últimos 25 años el 52% de las emisiones planetarias, esto es un estudio de Oxford, obviamente habría que verificar esto, digamos estoy tomando el estudio digamos por derecha, por decirlo de alguna forma, ese 52% de emisiones fueron generadas por 630 millones de personas. O sea, las personas que ganan entre $35,000 al año, que son más o menos 133 millones de pesos, que tampoco es el dueño pues gigantesco de la gran industria, es una clase media acomodada, y el 1% más rico que gana más o menos 400 millones de pesos al año, que también uno pues no es una cosa tan grande, pero mira la desigualdad. Sí. La pregunta es si la buena vida, ¿cómo seguimos midiendo la buena vida por el PIB, el Producto Interno Bruto? O hay ejemplos como por ejemplo Bután, que su rey, bueno, es otro sistema de gobierno, es un reino, definió que la buena vida se hace por el índice de felicidad de los ciudadanos y eso tiene variables que definieron con esos ciudadanos y así miden si están bien o mal. O sí, por ejemplo, como nuestras culturas indígenas, que piensan, digamos, valoran seguramente más el tiempo que pasan en comunidad, el tiempo en familia. Fíjate lo que ha hecho esta pandemia. Nos quitó la posibilidad de abrazar a los que más queremos. ¿Eso cómo lo valoras en el mercado? ¿Cómo le pones a eso? Yo creo que este cambio pasa por volver a humanizar a la sociedad que hoy se ha mercantilizado. Todos los espacios de nuestra vida están atravesados por un mercado. Todo, hasta hacemos de la vida una empresa. Entonces hablamos de nuestro proyecto de vida, de nuestra vida como una empresa, de que voy a invertir en educación para ganar un retorno en mi salario. O sea, todo. Y hay sociedades, la Constitución boliviana, la Constitución ecuatoriana, todavía no han traducido eso en un modelo económico, pero hay sociedades que han empezado a pensar en el buen vivir. Y ese buen vivir no necesariamente tiene que pasar por una acumulación de riqueza para unos pocos y tendríamos que definirlo. Por ejemplo, tiempo libre. Es la sociedad más rica en la que los ciudadanos tienen más tiempo libre para desarrollar sus vocaciones. Es la sociedad más rica la que puede tener más tiempo de familia y comunidad. Es la sociedad más rica la que tiene más seguridad en agua, capacidad de alimentarse, poder desarrollar su cultura. Y yo creo que un sector importante de la sociedad colombiana, bueno, todos estamos pegados al capitalismo, pero hay un sector importante que vive en como brechas, porque a ver, viendo este paro nacional, ¿qué pasó? ¿Cómo se alimenta hoy la gente en medio de un paro, una situación económica terrible, una pandemia en las zonas más pobres de Colombia? ¿Se está muriendo la gente en masa? Bueno, se está muriendo por COVID, sí, pero se está muriendo. ¿No? La gente ha hecho economías solidarias, ha hecho ollas comunitarias, ha hecho procesos solidarios. La mayoría de la gente de este país ha salido adelante, no por el Estado, economía de mercado, no por el empleo, ha salido adelante por los lazos de solidaridad de una comunidad para poder subsistir, porque si no la mayoría de la gente se moriría si dependiéramos solamente del sistema capitalista. Entonces, un poco adelantándome a una pregunta que viene adelante, que es la última que tú planteabas del gobierno, digamos, Bill Gates dice, no, aquí la alianza es entre el gobierno, el mercado y los consumidores. Ahí siguen el mismo, porque no somos ciudadanos, ¿no? Somos consumidores. Nosotros, la alianza es entre la política
o un Estado, pero la política como la forma de ver cómo queremos vivir, las comunidades en territorios concretos y reales, el conocimiento y obviamente los actores de la economía. Pero acá hablamos siempre de alianzas público-privadas, pero nunca hablamos de alianzas público-populares, que es con las comunidades. Y podríamos empezar a desarrollar sistemas alternativos locales. Yo creo mucho que parte de la solución es desescalar los sistemas. Entonces, que no tengamos que depender del trigo que producen por allá lejísimos en Estados Unidos como nuestro cereal principal, por decir algo. ¿Cómo generamos bioregiones a partir de límites ecosistémicos en donde la población que esté asentada allí, para su supervivencia básica, material, de una vida digna, puede vivir del mercado y la actividad económica y la realidad social de esa bioregión? Y por lo tanto tener una sinergia con la naturaleza que produzca, que pueda cuidar de esa naturaleza porque de ella depende. Siempre la estamos transformando, pero entendemos, y en un país tan diverso como Colombia, donde cada región es un entorno ecosistémico totalmente diferente, pero tienen una interdependencia maravillosa. Además, este país es una cosa increíble, con culturas locales, porque aquí hay culturas locales que conocen eso, y cómo podemos generar eso como la base de la subsistencia y no al revés, que es que nos han desenraizado de nuestros territorios para entrar en un casino global económico. Sí. Y algo que también me parece importante eh, en términos económicos, hay algo que se ha estudiado mucho en la parte de economía de recursos naturales y que incluso para mí, o sea, yo he hecho una crítica sobre eso, y es que es increíble que, pues, que en este tipo de, digamos, de ramos de la economía se piense incluso en que agotar los recursos naturales sea algo óptimo, ¿sí? O sea, creo que eso es una crítica, pues considero que es una crítica muy válida, porque si nosotros estamos pensando precisamente en, digamos, como en las comunidades, en la humanidad en el momento presente, eh, pues agotar los recursos también significaría en parte ser un poco egoísta y dejar a las futuras generaciones sin nada, ¿sí? Entonces creo que lo que tú mencionas de la parte de humanizar y también, digamos, de crear como esa relación, digamos, de valoración de los recursos naturales, pues también es bastante importante, y creo que como mencionaba, ese tema de economía de recursos naturales, pues ya no debería ser una opción incluso en la academia, ¿no? Creería yo, es mi punto de vista, ¿sí? Y bueno, pues ya la parte de gobierno, como tú mencionas, ya lo trabajamos ahorita en la última pregunta, Pero pero fíjate sí, que eso que tú dices dime, es clave, eso que dices es muy clave, porque sí, ya que es parte de ese paradigma de la ciencia reduccionista ver la naturaleza como recurso y sí, ver parados de esa naturaleza, o sea, como tenemos una mentalidad imperialista sobre la naturaleza que podemos utilizarla. Hay otros paradigmas de nuestras comunidades indígenas puestos en constituciones como la de Bolivia y la de Ecuador, en donde voy a hablar de los derechos de la naturaleza, que significa que el río tiene derecho de transcurrir por donde transcurre y no tenemos derecho a embalsarlo. Los seres vivos tienen derecho a nacer, reproducirse y seguir su ciclo biológico. Y ese derecho se reconoce constitucionalmente, y eso entonces implica que empezamos a poner un límite del espacio-tiempo de nuestra civilización en relación con ellos. O sea, en esa lógica no es factible, como está haciendo Brasil, deforestar la selva amazónica para generar hectáreas para la plantación de soya, por poner un ejemplo. Porque ahí estarías quitándole el derecho a esa selva, todo lo que está vivo allí, de persistir. Y entonces decimos, no, hay un derecho de la naturaleza. Es una forma de verlo que es problemática también, pero es un ejemplo de cómo cambiar la lógica de que la naturaleza es un recurso. Y más bien empezar a pensar que nosotros somos parte del ciclo de la vida, y necesitamos entrar en la lógica, los límites que ese ciclo de la vida nos pone. Hay comunidades que transforman, pero que entienden los límites. Y solo ¿dónde está hoy en Colombia la selva amazónica, los sectores más conservados?
donde están las comunidades indígenas, que además pues también se ha habido colonización de su pensamiento, etcétera, pero que han generado una simbiosis entre el ecosistema y su forma de vida que les permite que ellos puedan subsistir del ecosistema y el ecosistema subsiste. Es más, hay teorías que dicen que la Amazonía es una construcción humana, porque es la relación entre esas civilizaciones que han habitado por muchos centurias la Amazonía y el ecosistema que ha generado unas relaciones simbióticas que han generado la Amazonía. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a romper esa forma de pensamiento capitalista, porque esa forma de pensamiento no nos va a llevar a una salida de este pues gigantesco problema. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y ya avanzando con las otras preguntas que tenemos respecto al libro, pues habían 5 preguntas que planteaba Bill Gates sobre toda conversación en temas de cambio climático. Pues creo que la primera ya la mencionamos, que era la de los 51 mil millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Y la otra pregunta estaba relacionada con qué se planeaba hacer con el cemento. Entonces, para dar un poco de contexto con esta pregunta, es que él mencionaba, y tú ya lo habías mencionado también, que los gases de efecto invernadero, digamos, la mayor cantidad se están produciendo a partir de la fabricación precisamente de cemento, de acero o plástico, que es un 31%, que ya lo habías mencionado. Entonces, digamos que este tema del cemento es algo muy importante, pues porque básicamente el cemento es como la base de la construcción digamos, en las ciudades, en los países, ¿sí? Entonces, él preguntaba ahí qué se planeaba hacer con el cemento, pues porque el cemento se produce a partir de, si no estoy mal, si es de la quema de la piedra caliza, ¿sí? Que digamos, se produce la cal y pues adicionalmente con esta quema se produce el dióxido de carbono y pues de ahí es donde vienen las emisiones de las que él habla. Entonces, en este caso, ¿tú qué pensarías que podría convertirse como en una opción, digamos, un sustituto del cemento? O sea, igual creo que es una pregunta complicada porque igual hablar ya de cambiar el cemento de un momento a otro es complicado, pero ¿tú considerarías que sí pueden haber como otro tipo de elementos que permitan sustituir la función del cemento? Pues ahí tendríamos que pensar como en la lógica de arquitectura bioclimática. Hay alternativas. El problema son las dimensiones como de las ciudades, como es que el problema que tenemos es un problema de escala, de tener ciudades de millones de habitantes. Mm, Antes de entrar en lo del cemento y un poco terminando lo del 51 mil millones de toneladas, digamos, en esa parte del libro él habla desde la perspectiva de las emisiones, ¿no? Y también más adelante en el libro dice, bueno, pensemos cómo capturamos de vuelta ese dióxido de carbono, porque realmente toda la Sí, naturaleza emite CO2, es parte del ciclo. El problema es que con la industrialización hemos puesto mucho más de lo que el límite del sistema planetario tenía. Parte de eso se queda en la atmósfera, parte de eso lo absorbían los seres vivos, el océano, pero ya hemos puesto tanto que estamos generando pues una incapacidad de esa absorción y por tanto el calentamiento global. Entonces, ¿qué es lo que absorbe? Entonces, él pone a pensar en el tema de la siembra de árboles, que es una lógica ecologista, y es reforestemos el planeta y eso va en el crecimiento de toda esa biomasa, va a absorber. Claro, luego tiene un ciclo porque esa biomasa muere, se pudre y pues vuelve a absorber. Pero él llega antes decía, para la cantidad de CO2 que hemos puesto, hay tecnologías de absorción que se están experimentales, pero eso él también lo descarta, dice eso va a ser muy costoso, no veo eso tan fáctico, pero dice aquí hay un problema de espacio. Entonces dice algo interesante, dice, tendríamos que liberar la mitad de la superficie de la Tierra para reforestar. sí. Y dice, no, entonces lo saca de taquito y dice, no, y yo digo, ¿y por qué no? O sea, no sería tal vez. Sí, ese tema es controversial, lo que él menciona ahí de los árboles, sí, sí, sí. Es controversial, pero es interesante pensarse, bueno, ¿y por qué no podemos
generar una lógica. Eso no quiere decir, pues, no es una lógica desde arriba. Yo creo que las lógicas desde arriba se pueden volver muy fascistas también, ¿no? Entonces, áreas conservadas, sacamos a toda la gente, violamos los derechos humanos, pero en una lógica un poco personal como la está viendo, podría haber un acuerdo mundial de que la mitad de la superficie de la Tierra sea para reforestar y es más, generar todo un sistema social y económico alrededor de eso como una meta y que y los ejércitos en vez de estar tirando bala y violando derechos humanos se pusieran más bien a eso, hay esa superficie, de dónde sería, cuál sería más estratégico. Yo creo que vale la pena pensarlo, porque si estamos ya pensando pues en lanzar globos que van a lanzar partículas de sulfuro a la atmósfera, pues yo veo un poco más factible pensarnos, porque sabemos que reforestar nos ayuda como a varias cosas del tiempo, nos ayuda, porque el problema no es solo, que es una obsesión de Gates, la ciencia reduccionista, el problema del CO2 en la atmósfera, claro, ese es el problema, la variable lineal más fácil de ver. El problema es que las capacidades que nos ha generado esta economía, este sistema, ha hecho que nosotros invadamos el espacio de la naturaleza. El problema del COVID es un problema de espacio. Es un problema de haberle quitado espacio a unas especies silvestres que estaban en sus nichos y haber entrado en contacto con especies con las que no habíamos entrado en contacto y pues terminamos con un virus. Necesitamos volverle a dar espacio a la vida. No podemos seguir colonizándolo todo con minería, y ahí viene el problema de que dices, finalmente la industria y estos materiales son minería, y la minería es de las actividades humanas que más ha colonizado espacio, ha acabado con ecosistemas, ha acabado con conexiones ecológicas fundamentales, ya quieren meter pues minería pues en lugares que no deberíamos, pero es por la demanda de estos materiales. ¿Qué opciones hay, por ejemplo, en la construcción al acero, que se ha vuelto además un componente estructural? El acero también además se utiliza para la Sí. mecánica, bueno, es una industria gigantesca. Por ejemplo, en la guadua. La guadua es tan resistente como el acero en términos estructurales y nos ahorraríamos en la construcción de casas y edificios el tema del hormigón, que es digamos, un compuesto que termina siendo como materiales estructurales para los edificios. La guadua es sismo resistente, la guadua es renovable, la guadua es nativa, o el bambú, por ejemplo, en Asia. Hay técnicas, es más fácil de construir, es más rápido de construir, puede generar más empleo, porque no necesitas tantas máquinas, puede ser un proceso muy manual, intensivo en empleo. Nosotros necesitamos esa intensidad en empleo en esta crisis, no necesitamos, puede ser muy productiva, puede generar procesos de autoconstrucción y puede ser generar innovaciones bioclimáticas y de arquitectura muy interesante. ¿Con qué se construía antes? Se construía con adobe, claro, en sistemas manuales. ¿Cómo podríamos hacer ladrillos de adobe de forma un poco más mecanizada, pero que no utilicemos digamos, combustibles fósiles, pues como al nivel que... Entonces, creo que es toda un área de innovación realmente, pero creo que habría que pensárselo en la lógica de materiales renovables y en la lógica de intensidad en mano de obra. Y bueno, ahí viene el tema de la economía, pero es que si no internalizamos los costos de este catástrofe, es que ni siquiera los podemos internalizar. Por eso yo digo que acá, si ponemos el debate en términos económicos, no vamos a salir de este problema. Él habla después al final del tema de la prima verde. Si seguimos en el... O sea, ¿cómo vas tú a cuantificar la incertidumbre de que se acabe la civilización y la vida? O sea, ¿dónde vas a internalizar ese costo en un mercado? No, eso ahí es donde yo creo que viene un rol de la política y de los acuerdos sociales, y eso ya rebasa los límites pues, del sistema que tenemos, y yo creo que eso es lo que hay que hacer, y ojalá no de forma violenta, porque también ante tanta incertidumbre y tanta desestabilización, pues lo que puede haber también es una lógica de autoritarismo. Y pues ya que mencionas lo de la prima verde, creo que también es curioso que, bueno, pues es entendible desde el punto de vista de él que es, digamos, un inversionista, un gran empresario, y que menciona la prima verde como un elemento de medición precisamente para establecer precios de, digamos, de los elementos que se generan a partir de combustibles fósiles, digamos, de otras opciones que son más, digamos, más ecológicas o sostenibles, ¿sí? Entonces,
el tema de que coloque todo en términos de precios, sí es como una opción medio, pues a mí me pareció medio curiosa, ¿sí? Y pues también volviendo como a la parte del cemento y lo que mencionabas del acero, eh, no sé si ese cambio, o sea, ese cambio sí se requiere con rapidez, porque si estamos hablando del año 2050 como meta que él puso para que haya cero emisiones, ¿sí? Y pues teniendo en cuenta que la fabricación, digamos, es la parte que más gases de efecto invernadero genera en el mundo, no sé si realmente ese cambio se puede dar tan rápido, digamos, en la sociedad en la que actualmente estamos. O sea, no sé si esto es más un tema de voluntad política y pues también es un tema de, digamos, pues también la parte del mercado y también la parte de los consumidores y pues esto también está relacionado precisamente con la, digamos, como con el incentivo que se le debe dar precisamente al tema de investigación y desarrollo, ¿sí? Pues para buscar otras opciones adicionales, como digamos, bueno, tú nos mencionaste ahorita unas opciones, y pues él también hablaba de otra opción y era generar, digamos, como una especie de cemento, entre comillas, que era un cemento producido a partir de agua marina, ¿sí? Entonces, creo que la parte de investigación y desarrollo es un tema que también se trata mucho en el libro y creo que es la principal porque él habla de la tecnología como uno de los elementos esenciales para llegar a esta reducción de emisiones. Y pues adelantándome un poco eh, a este tema de gobierno, ¿tú consideras que la parte de investigación y desarrollo debería ser prioridad, digamos, digamos, en la temática gubernamental por encima de otros temas? Eh, no sé, estoy hablando de defensa o de otros sectores. ¿Tú considerarías que debería ser como algo primordial en la agenda de los gobiernos, la parte de investigación y desarrollo? Sí, claro, yo lo llamaría como generación del conocimiento y lo vería, obviamente, claro, también en la lógica pues tradicional de la innovación, el desarrollo, la investigación, pero también de los saberes locales y comunitarios que ya están generando adaptación. Ah, porque acá solamente el libro habla del problema de la mitigación, habla solamente de los gases de efecto invernadero, pero no habla del reto gubernamental que es la adaptación, que además en Colombia Sí. es lo principal y que tiene que ver con y qué vamos a hacer, o sea, cómo nos pensamos la sociedad cuando ya sabemos que el clima está cambiando y las condiciones de vida estructurales cambian. Y eso implica, por ejemplo, lo que nos está pasando hoy en salud, que nuevas enfermedades que antes no estaban en algún, por ejemplo, acá que vivimos en pisos térmicos, no estaban en un piso térmico, van a entrar a ese piso térmico por simplemente el calentamiento global. ¿Qué pasa cuando 50, 60, 70% del ecosistema de páramo ya no pueda sobrevivir por el cambio de la temperatura? ¿De dónde vamos a sacar agua? Esos son los problemas de la adaptación, de un cambio que ya se... ¿Qué significa una política poblacional en ese sentido? Entonces, creo que hay falta la mitad de la historia, ¿no? También en el libro, porque se queda claro, yo entiendo que la mitigación también es una política de adaptación, porque si frenamos las emisiones, pues el problema ya se desencadenó, pero podemos bajar la incertidumbre del impacto que va a tener y podemos buscar al tiempo adaptarnos. Eh, entonces, ¿cuál era la pregunta? Que me fui un poquito por la rama de la... No, la parte de lo que te preguntaba, que si en la agenda de los gobiernos debería estar la parte de inversión en investigación y desarrollo, digamos, sobre otros sectores. Ahí vuelvo a poner el hilo en el tema de que debe ser una política amplia del conocimiento. En el Acuerdo de Emergencia Climática Bogotá se pone todo un mandato de la emergencia climática alrededor del desarrollo de conocimiento, etcétera, pero se le pone el ingrediente del intercambio con los saberes populares y los saberes tradicionales y los saberes de la diversidad cultural. Muchas cosas podrían surgir de ese diálogo que no se limita entonces solamente a la lógica de la perspectiva de la innovación y la ciencia un poquito dominante, y creo que Colombia, que tiene una riqueza cultural
y una biodiversidad tan amplia, debería pensárselo en esa perspectiva también. Sí, de acuerdo. Bueno, ya pasando a las otras preguntas, creo que ya habíamos trabajado esta, de cuánto espacio se necesitará, que era precisamente lo que estabas mencionando también de, bueno, la parte de los árboles, de lo de la siembra. Otra pregunta importante que él hacía era, ¿cuánto costará? O sea, ¿cuánto costará todo esto de invertir en nuevas tecnologías que nos permitan mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero? Y el cuánto costará, creo que es una pregunta, creo que fue una pregunta complicada para él, incluso siendo uno de los hombres más ricos del planeta, y decía, esto es muy caro. O sea, realmente invertir en tecnologías que nos ayuden a mitigar los gases de efecto invernadero, eh, o sea, son cifras que realmente uno dice se salen como de toda lógica. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta bueno, pues la parte de limitación de recursos, especialmente en países, por ejemplo, como Colombia, ¿tú qué otras opciones pensarías, digamos, o sea, como para tratar de sacar provecho de esta, digamos, de la cantidad de recursos que se tiene para producir, digamos, las mejores formas de mitigar eh, toda esta parte de cambio climático? Y creo que ya habías mencionado que me parece muy importante, y es la parte de las comunidades, como todos los saberes ancestrales y demás que se tienen, ¿sí? Que eso es una parte súper importante y que de alguna forma u otra, pues no es que uno diga, se necesitan millones, o sea, miles de millones de millones, ¿sí? Para, digamos, o sea, como para, digamos, como para tener estos saberes, porque igual, o sea, estos saberes, o sea, son algo innato, ¿sí? Y son algo que nos van a permitir de alguna forma u otra tener esta relación con la naturaleza. Pero teniendo en cuenta, o sea, la parte gubernamental, si existe esta, digamos, esta limitación de recursos, ¿qué se podría hacer o qué otras opciones podrían existir para, pues, para mitigar toda esta parte de cambio climático? Eh, pues es que ahí nuevamente yo creo que hay que, claro, él lo mira desde donde está el parado. Él está parado Ujú. de que hay un supuesto y es que el crecimiento económico está dado. Necesitamos mantener el crecimiento económico. Eso tiene un input de energía, eso tiene un output o una salida de emisiones. Y que por lo tanto necesitamos mantener o crecer ese consumo energético, ese crecimiento económico sin generar CO2. Y entonces él dice, eso es muy caro. Porque obviamente hoy las tecnologías más baratas, porque además no se internalizan los costos de lo que producen, pues es las... Y luego entonces él se hace la pregunta, ¿cuáles tecnologías están ya llegando al precio de las otras? ¿Y cuál es esa prima ambiental que habría que pagar adicional? Hay otra respuesta desde el mismo capitalismo que ha sido más bien poner una tasa de impuesto a aquello que no queremos para equiparar el precio con lo otro. O sea, realmente poner el costo. Claro, eso tiene un lobby gigante y hay una discusión entre economistas de cuánto es esa tasa. Pero yo creo que hay que pensarlo desde precisamente que no podemos seguir en el supuesto del crecimiento económico indefinido, el uso de energía indefinida y mantener este sistema con esas capacidades que nos ha dado de reducir el espacio-tiempo de la Tierra. O sea, colonizamos la Tierra, estamos afectando la vida. Va a salir el siguiente informe del panel intergubernamental de cambio climático, es biodiversidad, cambio climático, esa relación, eso tiene que ver con fragmentación de hábitats, por nosotros estando en todas partes, invadiéndolo todo. Sobrepoblación humana, pero de forma inequitativa, porque entonces muchos de estos recursos lo está consumiendo, como vimos, un porcentaje minoritario. Si son 630 millones de personas las que han puesto en la atmósfera el 52% de los gases en una población de 6 billones de personas, o sea, eso no tiene ninguna racionalidad. Entonces, si nosotros queremos mantener este sistema, pero convertirlo en lo que llaman la economía verde,
a la misma productividad con bajo carbono, yo no creo que eso sea posible. No es posible. Y ayer veíamos con Gustavo Petro en una conferencia que dio este tema muy interesante, cómo en los últimos 40 años la unidad de producción industrial en los Estados Unidos tiene menos gramos, digamos, por unidad, menos toneladas por unidad de carbono, de emisiones, que hace 40 años, porque obviamente sí ha habido una transformación tecnológica, o sea, hay que ver que ha habido una transformación tecnológica y ha bajado el precio, o sea, porque hay más eficiencia en productividad, baja el precio, pero también ha sido más eficiente en términos energéticos y de emisiones. Pero entonces, ¿por qué las emisiones no bajan? Pues las emisiones no bajan porque, vamos a poner un ejemplo, entonces seguimos el mismo paradigma del transporte individual y los carros como paradigma de transporte. Entonces ahora queremos que el sector transporte sea cero emisiones. Claro, hay que manufacturar los carros, las baterías, o sea, eso no es cero emisiones, pero digamos en el punto final cero emisiones. Listo, logramos que el carro de batería cueste menos o igual que el vehículo a gasolina, diésel, etcétera. Ah, bueno, entonces por unidad hemos bajado precio y emisiones, pero ¿por qué las emisiones no bajan? Pues porque ahora vamos a vender billones de esos carros. Entonces, ahí es donde yo pienso que si la solución no se va a encontrar parándonos desde la lógica del crecimiento económico indefinido y el input de energía y tratar de reemplazar las formas de energía para que sean cero emisiones. Ahí es donde creo que no, y pensar que o poniéndole un impuesto que equipare los costos o una prima que estamos dispuestos a pagar, vamos a llegar a resolver el problema. Entonces, es más sistémico y de fondo que sostener. Yo creo que un poco el espejismo por el que va Bill Gates es tratar de sostener este sistema, pero que sea cero emisiones. Y yo lo que digo, el sistema no es sostenible. Sí, yo también estoy Y, de acuerdo con esa apreciación. o sea, o lo cambiamos nosotros o colapsa. O sea, hay una metáfora, la Tierra hace achú, estornudo y nos saca del sistema. O colapsa, porque ya está colapsando. Mira solamente lo que pasa con el COVID, el desbalance ambiental que genera el COVID. Y aún así, para la economía mundial un año, en diferentes lugares a diferentes tiempos, y solo reducimos 8% de las emisiones en el 2020. Ahí hay que nos trajo la misma transcurso de esta historia no planeado, que fue el experimento del COVID. Por ejemplo, encerrar a la gente un año, bajar la intensidad de actividad de transporte, por lo menos de personas. Eh, bueno, hubo adaptaciones que intensificaron otras cosas, pero con todos esos balances, pero parando las fábricas de China 3 meses, o sea, una cosa que nadie hubiera podido, ningún gobierno hubiera podido decretar. O sea, tocó hacerlo por la emergencia sanitaria. Y solo bajamos 8% de las emisiones. Sí. Entonces, ¿qué significa este cambio? O sea, de verdad, yo sí me lo pienso y digo, no, aquí lo que hay que hacer es parar, parar, parar. Bueno, mira Parar y repensar completamente el sistema. total, pero mira mira las consecuencias de parar. La situación social, económica, la crisis política, el estallido social. Entonces, todo eso es lo que él en su libro un poquito muy unidireccional dice, no, yo no sé de política, entonces ignoro un poquito eso. Entonces es como... Sí, es verdad. Sí, él dice como los gobiernos tienen que cooperar de alguna forma u otra, ¿no? Pero sí es curiosa esa parte. Bueno, ya nos quedan dos preguntitas y está una de la pregunta que queda está relacionada con lo que ya habías mencionado de las primas verdes, pero en este caso te voy a preguntar, ¿qué tan plausible consideras que sea que los privados lleguen a invertir? No sé si se está escuchando. No, espérame un segundo. Espérame ya, que es que creo que esto falló. Ahí te... Espérame, espérame ya, me conecto.
¿Ahí se escucha? Sí. Ah, perfecto. Listo. Entonces, repito la pregunta. ¿Qué tan plausible consideras que sea que los privados lleguen a invertir en proyectos de primas verdes muy altas, sobre todo en países en vía de desarrollo? Y pues, de nuevo, para contextualizar, primas muy altas hace referencia a que sale mucho más costoso, eh, digamos, invertir o comprar, digamos, no sé, voy a poner un ejemplo, tenemos la gasolina que se genera a partir de combustibles fósiles y tenemos el biocombustible y una prima muy alta estaría relacionada con que el precio del biocombustible es mucho más alto que el precio de la gasolina que se genera a partir de combustibles fósiles. Entonces, por ese motivo la prima verde es muy alta. Entonces, ¿qué tan plausible crees que sea eso? No, no creo que sea plausible. Eh, Voy a ponerte un ejemplo que vivimos ya en Bogotá y es más plausible dependiendo de la situación política. Entonces, por ejemplo, el tema aquí de transformar la flota de Transmilenio a buses eléctricos, cero emisiones. Es un proyecto desde el 2013, cómo llegar. Y siempre la pregunta fue cómo empezar a equiparar los costos para que al no le saliera mucho más caro porque afectaba la tarifa de los usuarios y si sube la tarifa el transporte es fundamental y entonces eso afecta, eso genera otro problema ambiental, es que la gente le terminó equiparándose, el costo de Transmilenio ha subido tanto con un servicio pésimo que la gente ha preferido empezar a invertir en motos. Digamos, los sectores populares les sale casi igual o más barato, hasta invierten una prima mayor que el transporte por la ventaja de coger su vehículo en la puerta de su casa y poderse ir a cualquier parte y la percepción de que es más rápido que coger el sistema de transporte público, generando un problema ambiental peor, que es tener pues muchos más vehículos individuales. Y cambiar el sistema, entonces sí era un poco más caro y solamente hasta ahora que se equipararon los costos, hicimos de todo, hicimos incentivos como poner publicidad exterior visual para empezar a ayudar a compensar, hicimos internalizar costos de salud. Sí empezó a haber un movimiento porque había una movilización ciudadana y un problema percibido de calidad del aire y del impacto que tenía eso en la salud. Digamos, eso empezó a ser un tema importante en Bogotá, no era menor, no era marginal. Y también por la necesidad de mejorar el servicio, pero nos ha tomado casi una década y creo que la transición real de fondo no va a empezar sino hasta 2, 3 años, o sea, una década desde que planteamos esa posibilidad hasta que los precios se equipararon, porque definitivamente pagar la prima, sí se invirtió en investigación, sí se invirtió en pilotos, o sea, sí se hizo un programa sostenido que lleva a que hoy Bogotá sea pionera en ese tema en América Latina y que yo creo que va a ser pues la ciudad vanguardia de esa industria. Pero no es, y más ahorita, es que hay que hablar antes del COVID y después del COVID. La realidad del COVID ha generado una crisis económica, pues es la crisis económica de un siglo. No se veía desde los años 30 del siglo pasado. Entonces eso también va a afectar la transición. Paradójicamente afecta la transición, pero también para la economía, entonces reduce el ritmo de emisiones. Es un poco una contradicción. Y ahí en ese bache yo creo que hay que buscar soluciones que sean más lógicas y factibles que este cambio tecnológico muy costoso. No, eso no va a pasar hasta que lo mismo pasa con los renovables. Hasta que los precios no se equipararon o se volvieron más baratos, no empezó la expansión de la industria. O sea, la realidad económica, solo viendo desde ahí, es que nadie va a pagar un premium. Ya pues Alemania pagó el premium en su conversión a solar, en residencial, porque subsidió. Pero ¿de qué vive Alemania? Pues de la manufactura y de vehículos, etcétera. Entonces, pues es un poco paradójico todo. Sí, pero creo que también uno podría mostrar como, pues, lógicamente, como los beneficios de invertir en este tipo de proyectos que son básicamente proyectos más de largo plazo, ¿no? Pues porque puede que muchos de los inversionistas no se arriesguen a invertir en este tipo de tecnologías, pues bueno, precisamente porque son riesgosos y pues también porque son de muy largo plazo. Pero creo que si uno muestra los beneficios en términos
de los beneficios que trae para mitigar el cambio climático y que de alguna forma u otra puede volverse en un futuro como, digamos, un beneficio millonario porque estoy como, digamos, salvando el mundo, si se puede decir así. Creo que también sería una forma como de poder incentivar a los inversionistas pues a que metan su dinero en este tipo de proyectos, ¿no? O sea, yo creo que es más como uno les vende la idea a ellos, creería yo. Yo creo, siendo muy cruda, que el capitalista Ujú. solo va a ver su tasa de inversión, sea a largo plazo. Entonces, ¿cómo hicimos en Bogotá para atraer algunas industrias a que empezaran a pensarse, a invertir, por ejemplo, en pilotos y eso? Hablando de otras posibilidades de expansión, diciendo, si usted invierte, empieza esta reconversión en Bogotá, eso le abre a usted un mercado de todas las ciudades de América Latina que tienen sistemas tipo Transmilenio, por ejemplo. Era siempre con la oportunidad económica, y yo pienso que el capitalismo verde está muy en esa lógica. La venta de tecnologías de países del norte es para volverse industrias dominantes en el futuro. Eh, entonces creo que esa va a ser la lógica. No va a ser la lógica de salvar el planeta, no va a ser la lógica de la vida. No, no, no. Cuando estás en una lógica capitalista, es una lógica de cómo eso me va a generar a mí una acumulación en el tiempo, de corto, mediano plazo. Sí hay una lógica capitalista verde hoy que dice, este es el futuro y aquí van a salir las nuevas industrias. Fue como a finales del siglo XIX, cuando el vehículo particular, las aeronaves, todo esto era la revolución, ¿sí? Entonces, claro que van a haber inversión y riesgo y eso, pero es porque saben que eso va a ser el futuro y va a ser las industrias dominantes, morirán unas industrias y nacerán otras. Pero ahí seguimos en la lógica capitalista. Cuando tú ya te empiezas a referir a valores, como porque es importante para salvar la vida, porque los costos no importarían, ya estás por fuera de la lógica capitalista. Entonces tendríamos que pensar dónde están esos puntos de población, de civilización que están por fuera de la lógica capitalista, que están logrando en términos de su forma de vida, que podría ser un ejemplo y un modelo de vivir que genere más felicidad y menos todo lo que estamos viviendo, estrés, enfermedades, inseguridad, porque es que pues el estallido social de este país no fue porque la gente estuviera viviendo muy bien en este mundo capitalista y pues no, es porque no había ya ni cómo comer. Ahí es donde yo creo que tenemos que empezar a enfocar la mirada y ver cómo podría el Estado empezar a fortalecer eso para que se empiece a volver una forma de vida mucho más en lógica de unos valores que ponemos en la sociedad como prioritarios y que nos permitan ir demostrando cómo eso genera valor social. Ya cuando estoy hablando de valor, ya me metí otra vez en la lógica capitalista, pero realmente qué valoramos como sociedad y cómo impulsamos una sociedad donde esos valores sean primordiales, y que no sea realmente la acumulación de capital. Ahí entonces es la dificultad, pues las respuestas que no son fáciles, pero habría que empezar pues hay que buscar. Hay gente haciendo sus tesis doctorales sobre las alternativas, esas formas de vida que existen. Tenemos es que visibilizarlas y empezar a convocar más personas. Listo. Y ya la última pregunta, eh, que ya creo que ya nos hemos adelantado a este tema durante toda la charla, y es cómo la política, el mercado y los consumidores en países como Colombia pueden llegar a aquel acuerdo de cooperación que menciona Bill Gates en su libro para que se generen innovaciones que permitan contrarrestar el cambio climático. Sí, o sea, yo creo que está bien, digamos, que eso que hay que rechazar. Ellos mismos lo hicieron con esta alianza de el desarrollo de nuevas formas de energía en la COP del 2015, y es interesante, está bien. La pregunta ahí es cómo participamos nosotros, porque es que esto también, este capitalismo verde vuelve a reproducir la misma lógica de un desarrollo tecnológico desde el norte para después ser entregado y replicado al sur. Cuando además, pues el norte ha tenido la mayor responsabilidad. Yo creo que nuestra lógica debe ser una lógica de hacer los conocimientos propios de nuestro pueblo. Un país como Colombia va a tener efectos duros
del cambio climático, pero que también tiene una gran diversidad cultural y social y ambiental, tiene que fortalecer sus ecosistemas y sistemas de resiliencia, y el Estado debe trabajar y fortalecer ese diálogo del conocimiento científico con el conocimiento cultural, y debemos reconocer y fortalecer formas de vida que están hoy por fuera del capitalismo y que podría ser ejemplo de lo que puede ser una vida buena, y democratizar medios de producción y generar formas de producción que generen valor social y resiliencia ecológica. Yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos. Y eso pasa, me parece, por un concepto que son las alianzas público-populares. Alianza público-comunitaria. Aquí en este país, en Bogotá, que es donde yo estoy concentrada, ya hay innovaciones, ideas, desde las universidades, pero también hasta las comunidades, pero son solitarias, o sea, no hay una plataforma que eso emerja como una revolución, se está dando abajo, ahí está, pero el gobierno sigue privilegiando, totalmente en contra del siglo XXI, este gobierno, este país, sigue privilegiando el extractivismo, sigue privilegiando las grandes empresas, sigue privilegiando el fracking, sigue pasando por encima de sus territorios para hacer su extractivismo. O sea, aquí además es el peor capitalismo, porque no solo un capitalismo global, etcétera, sino corrupto. O sea, es como lo peor que hay. Pues entonces, esa es la revolución que yo creo que debemos trabajar y empujar, y un trabajo social, económico, fortalecimiento de nuestros ecosistemas. Ahí yo creo que, y desde ahí, mostrarle al mundo ese valor. Aquí no podemos quedarnos en la compra de tecnología del norte como respuesta al cambio climático, porque va a ser lo que tú dices, la prima ambiental va a ser cara, y vamos a seguir en una lógica de dependencia capitalista, que eso es lo que ha causado el problema del cambio climático. Yo creo que simultáneamente tenemos que generar nuestra resiliencia local y nacional, y en lógica de América Latina en lo posible, para desde ahí conversar con el mundo sobre la crisis climática y llamar a la responsabilidad del cambio de paradigma y el sistema. Yo creo que Bolivia y Ecuador han avanzado conceptualmente, no en la práctica, pero conceptualmente creo que desde ahí es que debe ser nuestra construcción y nuestras alianzas. Listo. Bueno, creo que ya terminamos la sesión de preguntas de parte mía. No sé si de pronto de las personas que están conectadas quieren hacer una última pregunta, o si quieren saber algo más sobre el tema, algo que quieran preguntarle a Susana. Los he visto súper callados. No sé si al otro lado están viendo el partido al tiempo. De pronto, no sé David, ni cómo ir. Bueno, creo que no hay más preguntas. No sé si quieres hacer un comentario ya final, o pues por mi parte ya finalizaron las preguntas. No, creo que es fundamental esta construcción endógena, nosotros mismos, desde lo que somos, y creo que parte de la realidad del paro nacional muestra esas posibilidades. Yo sí he visto muchas cosas interesantísimas, y ojalá podamos apreciar desde ahí, pero creo que también es interesante el libro desde la perspectiva de poner esto en las dimensiones de la situación, y ver pues que el capitalismo, por lo menos ya una parte de él está escuchando a los científicos, que hay un dato clave, porque claro, el panel que dice que al 2050 cero emisiones, pero para llegar al 2050 hay que pasar con una reducción del 50% al 2030, porque Sí. los gases son acumulativos, o sea, se quedan en la atmósfera 100 años. Entonces, si nosotros no hemos reducido lo que emitimos en un 50% al 2030, así lleguemos a cero, si no redujimos en ese momento el efecto de calor de esas 3 décadas de lo que no emitimos de más, ya nos lleva a posiblemente un aumento de temperatura a final de siglo de más de 2 grados, que es absolutamente impredecible. Entonces, realmente la última ventana de transición es ahora, es ya. Y Sí. ya vamos para 1 año y medio de la década, y lo único que vemos a pesar de la pandemia,
pues es que esto es como esa conciencia. Por eso se acuña el tema emergencia climática por parte de los jóvenes y fue lo que declaramos en Bogotá, que estamos en emergencia climática y pues el COVID es parte de la emergencia climática. Es producido por el cambio climático aparentemente, falta confirmarlo, pero al parecer sí. Entonces ahí ya empezamos, termino con esto, lo que yo llamo el siglo de la emergencia. Para mí el siglo XXI empieza en el 2020. Lo llamo el siglo de la emergencia porque vamos a vivir en emergencias continuas, cada vez más difíciles, más desastrosas, como que el COVID es solamente la punta del iceberg, pero también el siglo de la emergencia en el sentido de lo que puede emerger. Y lo que tiene que emerger es una nueva civilización. No, esto no se arregla desde el paradigma que creó el problema. Sí, de acuerdo. Una nueva civilización y un nuevo pensamiento, creo que con más sentido ambiental, pues porque los recursos son escasos y muchos de esos recursos son no renovables. Entonces creo que de ahí parte la importancia de este problema, ¿no? Bueno, entonces Susana, te agradezco muchísimo tu tiempo, tus conocimientos y pues nada, a las personas que se conectaron, muchísimas gracias. Este video lo estaremos subiendo a la plataforma de YouTube. Igual si tienen comentarios, si tienen preguntas, no duden en contactarnos a nuestro correo de contacto @fundacioncidi o en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y bueno, pues de nuevo, Susana, agradecerte muchísimo y pues espero que esto del cambio climático, como dices tú, no nos saque de la tierra. Vale, un abrazo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, Chao, chao. adiós a todos.